Un hombre de negocios llamado Joe se despierta en una habitación extraña con un molino e inmediatamente vomita al darse cuenta de que no recuerda cómo llegó allí. Falta su teléfono, las paredes son altas y la única puerta es pesada y está cerrada con llave. Cuando comienza a gritar pidiendo ayuda, escucha una voz proveniente del respiradero que le dice que se calle. Sin embargo, el chico pronto se da cuenta de que Joe es nuevo y le explica algunas cosas. Joe recibió una dosis y durante unos días se sentirá muy deprimido debido a los efectos secundarios. También menciona que mañana va a ser muy duro, pero luego dice que debe volver a trabajar y deja de hablar con Joe. Luego Joe intenta saltar las paredes sin éxito. Cuando está a punto de sufrir una crisis nerviosa, escucha silbidos afuera y ve a alguien arrojar comida y agua por la ranura de la puerta. Joe inmediatamente corre hacia la puerta y pide ayuda, explicando que tiene una esposa embarazada que cuidar, pero el hombre simplemente cierra la ranura y lastima la mano de Joe. Al caer la noche, Joe decide vendarse la mano con su corbata y tomar la comida que le dieron. De repente aparece una luz en la pared y una voz de IA le da la bienvenida a Joe a algo llamado Capacitación Profesional Avanzada. Sin embargo, la IA no responde ninguna pregunta y el logo en la pared desaparece para dejar solo unos pocos números. Joe se pregunta si algo está roto, pero luego el vecino le explica que no. La máquina funciona, pero no por el bien de los empleados, y los números son una cuenta atrás hasta la medianoche, pero él se niega a decir qué pasará. Joe pide más información, pero todos los demás trabajadores empiezan a gritarle porque quieren dormir. El vecino explica que las voces son de todos los empleados que terminaron aquí, porque enojaron a la empresa, y Joe se sorprende al escuchar que esto es parte de Mallard, la empresa para la que trabajaba. Luego Joe se va a dormir, pero se despierta a medianoche cuando escucha algunos ruidos. Resulta que se llevan a un empleado para despedirlo, y por los sonidos de sus gritos, es un proceso doloroso. Joe intenta taparse los oídos mientras la voz de la IA dice que esto es parte de un camino armonioso hacia el bienestar. A la mañana siguiente, el guardia trae más comida y le dice a Joe que las celdas deben mantenerse impecables o los empleados serán castigados. Hay un agujero para el baño en la esquina y toda la basura debe ir allí. De hecho, el vecino le dice a Joe que lo haga para evitar problemas. Joe tira los envases de comida vacíos al orificio del inodoro, que huele mal, y luego nota algo en el suelo. Después de sacudirse la tierra, le preocupa descubrir una calavera y el vecino confirma que empleados han muerto aquí antes. Joe se niega a creerlo porque ni siquiera una empresa poderosa puede cubrir tantas muertes. Pero el vecino explica que esto estaba incluido en la letra pequeña de los contratos que firmaron, pero nadie lee, por lo tanto la empresa tiene su consentimiento. De repente, la IA comienza a hablar con Joe, quien le grita y le señala que ha trabajado 10 años para esta empresa y que merece algo mejor. Su perorata continúa durante tanto tiempo que hacen sonar una alarma para que se detenga, y la IA dice que hoy comienza su seminario de capacitación profesional avanzada. Explica que la productividad de Joe cayó en los últimos meses y aprovechó demasiado su tiempo personal, lo que provocó que el desempeño de este departamento empeorara. Se supone que este nuevo trabajo ayudará a Joe a volver a ser un buen empleado. La jornada laboral comienza a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche. El resto del tiempo, Joe puede hacer lo que quiera. Su trabajo consiste en empujar el molino y ganará un punto por cada revolución completa. Se supone que cada día debe cumplir con una cuota diaria de 50 personas y si no la cumple, será castigado. Al final de cada día, el empleado con la menor cantidad de puntos será despedido incluso si cumplió con la cuota. Joe se desespera y se disculpa por gritar y pide irse a casa porque necesita ver a su esposa embarazada, pero su vecino le dice que no tiene sentido intentarlo. A la empresa simplemente no le importa y nadie abandona este lugar hasta que llegue su momento. Le aconseja a Joe que trabaje y se concentre en sobrevivir. Luego Joe comienza a trabajar con el molino. Al principio, es increíblemente difícil porque la maquinaria es vieja y oxidada, por lo que Joe necesita mucha fuerza para terminar la primera revolución. Cuando lo hace, la IA lo felicita y reproduce un anuncio para celebrarlo. Luego Joe pasa todo el día empujando el molino bajo el sol brillante y comiendo solo la pequeña cantidad de comida que le dan. La IA también sigue reproduciendo anuncio tras anuncio mientras Joe trabaja. Cuando Joe se va a dormir, puede escuchar cómo despiden al empleado de hoy y la IA intenta ocultarlo recitando más anuncios. A la mañana siguiente, Joe desayuna mientras charla con su vecino y se pregunta cuál es el punto de una cuota si alguien es despedido de todos modos, que es lo mismo que ser castigado por no hacerlo. El vecino dice que lo suficientemente bueno no es lo suficientemente bueno para Mallard, y cuando escucha que Joe hizo una cuota de 100 ayer, le dice que no le diga su cuota a otros o intentarán pasarla. El vecino le aconseja a Joe que trabaje duro para sobrevivir, pero no demasiado. De lo contrario, esperarán eso todo el tiempo. Cuando Joe empieza a trabajar en la cuota de hoy, piensa en su esposa Kate y en el día en que consiguió una casa para su nueva vida. Kate se sintió un poco cautelosa, porque era un lugar grande y caro cedido por la empresa, pero Joe le dijo que no se preocupara porque era por lo que trabajaba tan duro. Al día siguiente,
tenía una cita relacionada con el bebé y le recordó a Joe que tenía que tomarse un tiempo libre, lo cual le resultó complicado. Kate no estaba muy contenta con su actitud de priorizar el trabajo y señaló que solo se volvería más difícil cuando naciera el bebé. Esa conversación fue interrumpida cuando Kate sintió que algo andaba mal. De regreso al presente, Joe termina su jornada laboral con una cuota de 150, solo para escuchar de repente al guardia tocando la puerta. Joe se asusta al principio, pero el guardia le obliga a quitarse la ropa antes de abrir la puerta. Luego Joe entra al pasillo, donde lo empapan con agua y solo le dejan usar el jabón unos segundos antes de enviarlo de regreso. A medida que pasan los días, Joe continúa trabajando duro en el molino, lo cual resulta tedioso y agotador bajo el sol abrasador. A veces conversa con su vecino, quien con tristeza le explica que el molino no hace nada, que solo trabajan por trabajar. A medida que el calor empeora, Joe bebe agua demasiado rápido e intenta pedir más, pero el vecino dice que solo les dan suficiente comida y agua para mantenerlos con vida. Si Joe quiere tomar una copa, debe comenzar a orinar en las botellas y esconderlas detrás del pilar. Luego puede filtrar la orina a través de las plantillas de sus zapatos para beberla. A Joe le disgusta la idea y se niega a hacerlo incluso cuando el vecino señala que Mallard solo quiere saber hasta dónde llegarán antes de romperse. Joe vuelve al trabajo y sigue pensando en Kate. Recuerda el día en que ella estaba muy preocupada por las facturas del hospital, y él le prometió que trabajaría más duro. Cuando Kate dijo que no podía hacer esto solo, Joe intentó impedir que volviera a trabajar porque después de los problemas de la última vez, estaba en peligro de perder al bebé. Sin embargo, Kate señaló que si ella no trabajaba, también perderían la casa. Mallard le había prometido un ascenso a Joe durante años y nunca cumplió su palabra, por lo que Kate pensó que era estúpido seguir creyéndoles. Al final de la jornada laboral, Joe cae exhausto y la IA lo felicita por alcanzar la cuota pendiente de 370. Mientras recupera el aliento, Joe se da cuenta de que en el mango del molino un trabajador anterior grabó la palabra Alex. Le pregunta al vecino al respecto y descubre que Alex es el único que logró salir. Al día siguiente, Joe recibe un regalo especial por su cuota pendiente, un bolígrafo con su nombre. Joe les regaña porque no necesita una sartén, solo para darse cuenta de repente de que han cambiado su cuota diaria a 370 como nuevo estándar. Joe, furioso, muestra sus manos heridas y trata de explicar que no puede volver a hacer eso, pero la IA solo dice que los humanos solo necesitan un pequeño empujón para progresar, por lo que Joe arroja el bolígrafo a la pared mientras insulta a la empresa. Después, comienza a trabajar y nota que no le dan punto cuando termina una revolución, pero hay una pequeña X en el reloj. El vecino explica que la X significa que Joe tiene una penalización y que ahora necesitará 2 revoluciones para sumar un punto. Si obtiene otra X en el futuro, necesitará 4 revoluciones, luego 8, y así sucesivamente. Al no tener otra opción, Joe comienza a trabajar más duro, ya que para alcanzar la cuota tendrá que hacer 740 revoluciones. Sin embargo, finalmente se agota increíblemente y se da por vencido. Cuando el vecino lo controla y descubre que tiene que hacer 740, el hombre comienza a gritarle a Joe y le dice que hará que los maten a todos. En ese momento, la IA anuncia que la jornada laboral ha terminado y que Joe no cumplió con su cuota diaria, por lo que Joe aprovecha para preguntar sobre la penalización. Sin embargo, la IA dice que Joe se sancionó a sí mismo por decepcionar a sus compañeros de trabajo y que necesita la motivación adecuada. De repente, el perfil de Kate aparece en la pared mientras la IA amenaza con secuestrarla para trabajar aquí también, por lo que Joe pide perdón y promete alcanzar su nueva cuota mañana. La IA toma su palabra y explica que perderá la penalización si tiene éxito mañana. La voz también ofrece una muestra de agradecimiento al agregar un desafío adicional. Es una enorme luz roja que aparece en el techo. Entre los gritos de las 12 y la luz roja, a Joe le resulta muy difícil dormir esa noche. Al día siguiente, usa su chaqueta para cubrir el mango del molino para que no le duelan tanto las manos mientras trabaja muy duro bajo la luz roja. Es un proceso terrible y enloquecedor que hace que Joe empiece a sentir que está perdiendo la cabeza. En algún momento comienza a tener una alucinación de sí mismo, quien se burla de Joe por seguir creyendo que el trabajo duro lo llevará a cualquier parte. Cuando la alucinación comienza a hablar de Kate y el bebé, Joe obtiene la motivación para seguir moviéndose y alcanza la cuota justo un segundo antes de que se acabe el tiempo. La IA anuncia que ha eliminado la penalización y la luz roja desaparece. A la mañana siguiente, Joe se despierta y la IA le da una nueva muestra de agradecimiento. Un vídeo muy breve de Kate en el hospital con el bebé. Joe llora por ser padre ahora, pero también porque se da cuenta de que ha estado aquí demasiado tiempo y que se está perdiendo muchos momentos importantes. Algún tiempo después, Joe le pide a su vecino detalles sobre cómo salió Alex, porque él también quiere intentarlo. Al principio el vecino no quiere hablar, pero luego escucha a Joe decir que no pudo conocer a su bebé y se siente mal porque al menos pudo pasar algo de tiempo con sus hijos antes de ser arrastrado hasta aquí.
El vecino no quiere que Joe tenga un hijo que lo odie por priorizar el trabajo, como le pasó a él, así que le dice que revise el punto ciego en la pared detrás del pilar. Joe inmediatamente corre hacia la pared y mira de cerca, lo que le hace notar que un área circular se había llenado más tarde, lo que significa que alguien hizo un agujero aquí en algún momento. Luego agarra el bolígrafo y comienza a usarlo para cavar en la pared, y se da cuenta de que la empresa es tan tacaña que ni siquiera taparon el agujero adecuadamente. Pasan muchos días y Joe está agotado, pero nunca se da por vencido. Cumple su cuota diaria en el molino durante las horas de trabajo y luego dedica su llamado tiempo libre a cavar el hoyo. Finalmente, el agujero es lo suficientemente grande y Joe salta dentro para empezar a salir. Después de unos minutos, sale a un área muy oscura e intenta orientarse, pero de repente el guardia lo encuentra. Joe queda inconsciente y cuando se despierta más tarde, se encuentra de nuevo en la habitación con el molino y el agujero se ha llenado nuevamente. En ese momento, la IA empieza a regañarlo y procede con el castigo. Suben la cuota a 1000 y el guardia le rompe la pierna al vecino. Joe intenta disculparse, pero el tipo sigue despotricando porque no puede trabajar ahora y comenta que aquí no tienen control, que son algoritmos los que controlan todo el lugar. El vecino se siente mal porque él fue quien diseñó el sistema mientras trabajaba en TI y dice que los humanos no pueden razonar con una IA. Sin embargo, esto le da a Joe una idea. Si la computadora sigue las reglas, entonces si nadie trabaja, todos terminarán el día sin puntos, y el empate debería significar que nadie muere. El vecino piensa que es peligroso, pero Joe señala que no tienen nada que perder. Salta a la cima del molino y grita un discurso sobre el hecho de que el trabajo duro no los llevará a ninguna parte en esta empresa. También señala que si no trabajan, no morirán. Pronto todos los demás empleados están coreando, y cuando comienza la jornada laboral, ni una sola persona trabaja. Joe está feliz, porque cree que ha ganado. Sin embargo, cuando el día está a punto de terminar, la IA anuncia que cualquier persona sin puntos será despedida. Esto aterroriza a los demás empleados, e inmediatamente comienzan a trabajar nuevamente, ignorando las súplicas de Joe de no dejarlos ganar. De repente, el vecino le dice a Joe que su hijo tiene suerte de tener un padre tan maravilloso, pero que si quiere conocer al bebé, debe hacer lo que sea necesario para salir. Sin otra opción, Joe comienza a trabajar nuevamente. Más tarde durante la noche, el vecino sabe que morirá pronto, así que hace una confesión. Se llama Alex y fue él quien logró salir. Sin embargo, al igual que Joe, fue capturado y enviado de regreso. No le dijo esto a Joe porque quería pensar que había esperanzas para el segundo intento. Lo único que lamenta a Alex es no haber quemado este lugar. Joe se despide de él. Luego llora cuando escucha que el guardia se lleva a Alex para despedirlo. A la mañana siguiente, la IA le da a Joe otro regalo motivador. Es un vídeo muy corto de Kate y el bebé, que ahora puede caminar. Joe está perturbado por el hecho de haber estado aquí durante meses y comienza a gritarle a la empresa, insultándola con un lenguaje colorido por haberle quitado todo. A la IA no le gusta esta actitud y decide que Joe debe ser despedido. Luego la puerta se abre y un grupo de personas entran y se quedan en la habitación, ignorando las preguntas de Joe y suplicando. Pronto, el guardia entra y prepara la inyección mientras se pregunta si la muerte de Joe liberará su casa y a su esposa, lo que hace que Joe, furioso, salte sobre él y comience a golpearlo. Mientras la sangre salpica a las personas de pie, la IA anuncia que la guardia falló y el castigo es el despido. Y como Joe está completando esa tarea ahora, será ascendido al nivel 9. Esto hace que Joe se dé cuenta de lo que está haciendo e inmediatamente retroceda, ignorando las súplicas del guardia para que lo termine. Perturbado, Joe anuncia que no es un monstruo y que no permitirá que la empresa le convierta en uno, por lo que renuncia. De repente parpadea y se sorprende al encontrarse de nuevo en la oficina habitual con una máquina conectada a su cabeza, rodeado de empleados en la misma situación. Resulta que todo esto ha sido una simulación de formación profesional avanzada de la empresa. Un compañero de trabajo que se parece al guardia explica que Joe se había ofrecido como voluntario para el programa y aunque pareció más largo, en realidad estuvo allí solo 60 minutos, lo que significa que el hijo de Joe aún no ha nacido. Joe había quedado atrapado en el nivel 8 sin posibilidad de ascenso, pero resulta que no era porque no fuera lo suficientemente bueno, sino porque no lo desafiaban a hacerlo mejor. En el experimento, su productividad se disparó y su liderazgo estaba fuera de serie, por lo que ahora finalmente conseguirá su ascenso al nivel 9. Después de desconectar la máquina, llevan a Joe a su nueva oficina, donde lo recibe una IA más agradable. Joe no puede dejar de tener visiones de lo que pasó, lo que lo dejó con trastorno de estrés postraumático, aunque solo fuera una simulación. La oficina es pequeña y sencilla, casi claustrofóbica. El compañero de trabajo de Joe le muestra un acuerdo de confidencialidad porque el proyecto es secreto y Joe firma por el bien de su esposa. Una vez que el chico se va, Joe llama a Kate para ver cómo está y llora cuando finalmente escucha su voz. Cuando finaliza la llamada, anuncia que quemará esta empresa hasta los cimientos.